La paz esté con ustedes. Amigos, continuamos nuestra lectura del 6º capítulo del Evangelio de Juan, todo sobre la Eucaristía, la fuente y culmen de la vida cristiana, y estamos mirando diferentes dimensiones de ella. Es entonces un ejercicio muy útil ocupar tiempo con Juan capítulo 6, especialmente durante este tiempo del reavivamiento eucarístico. Esta es mi versión sobre la lectura de hoy. Odio viajar. Me gusta llegar a sitios, he estado por mi trabajo, en todo el mundo, pero siempre odié viajar, debo decir. Y lamentablemente tengo muchos viajes. Recuerdo cuando era niño. Vivíamos en Detroit, pero nuestra familia estaba radicada en Chicago, así que hacíamos muchos viajes en automóvil cuando niño, entre Detroit y Chicago, que lleva unas 5 horas. Odiaba esos viajes, estar atrapado en el automóvil, apretado, parar en restaurantes con comida mala. Un viaje de 5 horas lo odiaba. Recuerdo cuando hice mi primer viaje largo en automóvil. Tenía 19 y me mudé a Washington, a la Universidad Católica, a donde asistía, y tuve que colocar mis prendas y todo eso y mi estéreo. Recuerdan en aquellos días, algunos que son lo suficientemente viejos, con parlantes y todo eso. Y lo apilamos en el automóvil de mi papá y manejamos desde Chicago hasta Washington, D.C., que es un viaje de unas 14 horas. Creo que nos detuvimos cerca de Pittsburgh a medianoche y luego continuamos. 14 horas, pensé nunca terminaría. Todo lo que era malo en un viaje de 5 horas era ahora 3 veces peor. Y me prometí que nunca me subiría a un automóvil por tanto tiempo. Bueno, lo hice en el transcurso de mi vida. Así que viajes en automóvil son bastante malos. ¿Viajes aéreos? Siendo pequeño no volé nunca, pero comencé a volar en aquella época de mi vida y he volado a menudo. Y no querrán que comience a hablar de aeropuertos y aviones. En los primeros años de volar, tal vez tomaba vuelos de 3 o 4 horas, cuanto mucho. Creo que una vez de Chicago a California. Cuando tenía cerca de 30 y con mi familia, viajé por primera vez a través del Océano Atlántico a London. Hicimos un viaje a Inglaterra e Irlanda con mi familia. Bueno, nunca había hecho un viaje tan largo. Fueron tal vez 10 horas de vuelo aproximadamente. Pensé que iba a morir. Realmente, pensé que nunca terminaría. Estaba en clase económica y probablemente en un asiento del medio y apretado. Soy un poco grande, con lo que los aviones son complicados para mí. Mala comida, largas colas para ir simplemente al baño. ¿Y cuánto estuvimos en el avión? ¿Por cuánto tiempo? Llevábamos 4 horas y nos faltaban 6 todavía. ¿Es en serio? La primera vez que tomé uno de esos vuelos largos fue apabullante. Bueno, ¿cuántas veces desde aquella? Porque para hacer mis estudios de doctorado en París, viajé muchas veces entre Chicago y París. Así que en cierto modo me acostumbré, pero todo aquello es incómodo. No querrán que comience a hablar de vuelos en el COVID. Cuando el COVID golpeó, yo estaba en California y era obispo, y tenía que asistir a toda clase de eventos y reuniones que eran todos en la costa este. Los viajes en el COVID implicaban llegar al aeropuerto de Los Ángeles, colocarse el barbijo todo el tiempo en la terminal, al subir al avión y luego todo el tiempo en el avión con el barbijo. Te bajabas del avión todavía con el barbijo y recogías tu equipaje en la terminal. Me refiero, no lo sé, 7, 8 horas con el barbijo colocado. Y recuerdo durante aquellos años, algunas veces los asistentes de vuelo eran como guardias de prisión y monitoreaban los barbijos. Y tal vez lo podías bajar por un momento mientras dabas un bocado o un trago, pero luego el barbijo volvía a su lugar. Recuerdo una vez durante el COVID, de algún modo logré dormirme en el avión y el barbijo se deslizó un poquito. Y el asistente de vuelo se acercó, estaba profundamente dormido y me zarandeó para despertarme y me dijo: «Señor, colóquese el barbijo». Pienso también en los hoteles durante mis viajes. De vez en cuando tienes un hotel decente, pero los hoteles son incómodos. No estás en casa, estás en este ambiente extraño.
Y soy bastante viejo para recordar, así que los mayores lo recordarán conmigo. ¿Recuerdan? Podían llamar por servicio a la habitación y llegaría una persona amable con una bandeja sobre ruedas, y la traerían a la habitación y tenían un mantel de lino y lo preparaban y tenía vajilla de plata real y servilletas y podían tener una cena decente. ¿Recuerdan aquello? ¿Acaso existe eso aún en algún lugar? Me refiero, luego del COVID, tendrás suerte si algún joven te arroja una bolsa en tu habitación y la comida está en un recipiente de plástico similar. De acuerdo, se preguntarán por qué este obispo me está contando sobre su dificultad con los viajes. Bueno, este es el porqué. Teresa de Ávila dijo, ¿saben cómo es esta vida? Esta vida es como una mala noche en una mala posada. Tuve un par de esas en mi vida. Estás en un hotel y alguien en la puerta de al lado está haciendo mucho ruido. Hay música sonando o algo. Esta vida es como una mala noche en una mala posada. Y dirán, bueno, ¿acaso no es una anciana gruñona? No. ¿Cuál es el argumento que esgrime? Es el punto que estoy tratando de plantear a mi manera. Esta vida no es aquella para la que estamos destinados. Estamos de viaje hacia otro lugar. Estamos en una travesía. Sé que es una imagen trillada, pero surge justamente de la Biblia. Hemos dejado atrás los modos del pecado. A través del bautismo y la vida de la iglesia, hemos dejado atrás los modos del pecado. Nos dirigimos a otro lugar. Nos dirigimos hacia lo que los padres llaman la patria, la tierra natal. Pero no estamos allí todavía. Piensen que están en ese automóvil, un automóvil antiguo. Es incómodo, no puedes estirar las piernas, tienes que detenerte cada pocas horas para ir a un baño desarreglado, y la comida que comes en el camino no es tan buena. Pero te confortas diciéndote, bueno, no tengo la intención de permanecer en este automóvil. No, este automóvil me está llevando a otro lugar al que quiero ir. Piensen en el chiste de los niños en el auto. ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? Bueno, están dando voz a este anhelo espiritual muy profundo. Muchos de nosotros decimos algo como esto en lo profundo de nuestra alma. ¿Hemos llegado ya? ¿Hemos llegado ya? ¿Falta mucho? O piensen cuando están en uno de esos vuelos transatlánticos o transpacíficos. Estoy incómodo, no me gusta, tengo hambre, estoy aburrido, estoy cansado y no puedo dormir. Y camino un poco, pero luego me siento apretado de nuevo y no me gusta. No me gusta estar en este avión, odio viajar. Lo sé, no estás hecho para este avión. Piensen en el mejor viaje en avión que hayan tenido. Les diré cuál fue el mío. Los Ángeles a Nueva Zelanda. Estaba predicando un retiro a los sacerdotes de Christchurch en Nueva Zelanda. Me reservaron en clase business de Los Ángeles a Nueva Zelanda. Y recuerdo me desperté, recién sirvieron la cena y la azafata me dijo, ¿desearía que le prepare la cama? Y no sabía a qué se refería. Me refiero a que sabía de aviones en que podías reclinar el asiento y todo eso, pero me dijo, no, le haré la cama para usted. Así que me fui al baño, creo, y cuando regresé, ella había convertido mi asiento en una cama, con sábanas, manta, almohada, y dormí por, 6 o 7 horas. Tuve una buena noche de sueño en el avión. Ese es el mejor avión en el que jamás estuve. Pero ¿qué tal si alguien me dijera que vivirás allí para siempre? Irás a Nueva Zelanda y regresarás a Los Ángeles, y a Nueva Zelanda y de regreso a Los Ángeles para siempre en ese avión. No creo que estuviera muy contento. Fue el mejor avión de todos, pero no quiero vivir en ese avión. Bueno, sé que podría sonar raro decirlo para nuestro tiempo secularista, pero no estamos destinados para este mundo. Este mundo es como una mala noche en una mala posada. O San Agustín, que dijo con una imagen un poco más positiva, es como si fuésemos llevados en una litera. Así se hacía en el mundo antiguo, llevaban a la gente sobre estas, los cargaban.
Así que estás sobre esta litera y te vas desplazando por la campiña de camino a otro lugar. Y Agustín dijo, aprovechen la campiña, disfrútenla, hermosa, pero no se queden atrapados en ella. No están destinados a estar en esa litera el resto de sus vidas. Van a otro lugar, van en camino. Me pregunto si nos dará cierta sensación de esperanza cuando nos encontramos frustrados en este mundo. Las cosas no salen, no es lo que quiero, sí, hay momentos agradables y lo demás, pero estoy incómodo. No se supone que estés cómodo en este mundo. Te está llevando a otro lugar. La primera lectura es de 1 Reyes sobre Elías, y esa historia maravillosa en que Elías es perseguido por la reina Jezabel y está a punto de rendirse. Está en su travesía y dice, estoy terminado. Y el ángel es enviado con comida y bebida. No, come, bebe, continúa. Esta vida es una mala noche en una mala posada. Es como un avión que te lleva a otro lado. Es como un automóvil. Nos está llevando a algún sitio y es como incómodo. Pero, ¿qué deberíamos tener siempre presente? Durante la travesía tienes que comer. Tienes que encontrar alimento durante la travesía. Esa es la Eucaristía. Esa es la Eucaristía. ¿Qué nos mantiene en marcha durante los años difíciles de travesía? La Eucaristía. Tal como en las 2 últimas lecturas, en las 2 últimas semanas, se la comparó con el maná del desierto, la misma imagen, ¿cierto? Los israelitas han escapado de la esclavitud de Egipto, pero no están todavía en la tierra prometida. ¿Dónde están? En el desierto. Están en el medio, están de camino. Están en el avión, en el automóvil. Es una mala noche en una mala posada. Están viajando hacia el verdadero objetivo. ¿Qué necesitan? Necesitan el maná del cielo. Y de manera hermosa, maná viene de manju en hebreo. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese alimento que parece alimento ordinario de este mundo, pero que en realidad lleva el poder del mundo celestial? ¿Acaso Jesús no dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo? Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Yo quiero darles el verdadero maná. Escuchen ahora, que los alimentará durante el recorrido largo y a menudo difícil hacia la vida eterna. ¿Por qué este mundo es tan difícil? Porque no estás destinado a él, definitivamente. ¿Cuándo finalizará este viaje? Finalizará por la gracia de Dios. Pero coman y beban. Aliméntense con el maná del cielo, que es la Eucaristía. De otro modo, el problema es como estar atascado en el mejor avión del mundo. Pero estoy entre Los Ángeles y Nueva Zelanda todo el tiempo, solo yendo y viniendo. No estoy destinado a eso. No, estoy destinado incluso ahora a comer el pan que me prepara para la vida eterna y me da fuerzas para la travesía. Y Dios los bendiga.